Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su canal, Profe Alex CC. En esta oportunidad estamos reforzando los temas del programa Aprende en Casa. Estamos con quinto grado de secundaria en el área de matemática y la semana 7, la utilidad de las razones trigonométricas en la ciudad. Veamos el propósito de esta sesión. El propósito es establecer relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos reales o imaginarios. Representamos estas relaciones con formas bidimensionales y las expresamos mediante razones trigonométricas. Asimismo, combinamos estrategias, recursos o procedimientos para determinar la longitud de cuerpos compuestos y distancias inaccesibles, empleando razones trigonométricas. Es decir, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las razones trigonométricas. A continuación, le presentamos un problema, una situación problemática en la cual nos habla sobre una rampa, que es una superficie inclinada que nos permite conectar dos lugares a diferente altura. Todos conocemos qué es una rampa, ¿no? Hoy en día todos los edificios públicos deben contar con acceso para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida o adultos mayores. La construcción de rampas es obligatoria, siguiendo las especificaciones que indican que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 grados a 15 grados respecto a la horizontal. Actualmente en el Hospital Nueva Esperanza están construyendo una rampa lineal cuya altura será de 1,5 metros al final de ella. Bien, entonces este problema nos indica que sobre la construcción de rampas, donde está especificado que el ángulo debe variar entre 10 y 15 grados, y en esta oportunidad la altura de la rampa es 1,5 metros. Bueno, antes de eso, conozcamos un poco sobre razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ángulo agudo se refiere a todo ángulo que sea menor que 90, ¿no? Y mayor que 0. Un ángulo mayor que 0 y menor que 90, estamos hablando sobre un ángulo agudo. Entonces vamos a trabajar sobre razones trigonométricas de ese tipo de ángulo, ¿no? ¿Qué es una razón trigonométrica? Se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que consta de un ángulo recto, en este caso de 90 grados, ¿no? Un ángulo recto es 90 grados, y dos ángulos agudos. Esos ángulos agudos son menores que 90 y son complementarios, ¿no? Es decir, suman 90. ¿Por qué? Porque todo triángulo suma 180, sus ángulos internos. Entonces, si ya tengo 90, significa entonces que los otros dos ángulos agudos deben sumar 90. Muy bien. Ahora, también este triángulo rectángulo tiene tres lados, obviamente, tiene tres lados, con las condiciones que todos son mayores que 0. Todos los lados son mayores que 0. Este valor C, desde este lado inclinado, es mayor que los otros dos lados. C es mayor que A y C es mayor que B. Además, la suma de estos dos lados, ¿no? Que son lados perpendiculares, la suma es mayor que este lado que está oblicuo, ¿no? Que está diagonal, ¿no? El lado C. Bien, hay un teorema fundamental que relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Este lado que está inclinado elevado al cuadrado es la suma de los otros dos lados al cuadrado, ¿no? La suma de los otros dos lados al cuadrado. Este teorema se le conoce como el teorema de Pitágoras. Bien, alfa, ya hemos dicho que es un ángulo agudo porque está entre 0 y 90. C, este lado que es oblicuo, es llamada hipotenusa. C es igual a hipotenusa. Y A y B, por ser lados perpendiculares, son llamados catetos. En este caso, alfa, el lado que está frente a alfa se le llama cateto opuesto. Y al lado que está frente al ángulo alfa se le llama cateto adyacente. Entonces ya conocemos los catetos. Si está opuesto al ángulo alfa, el cateto opuesto, y si está junto al lado alfa es el cateto adyacente, y el que está al frente del ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa. Entonces ya tenemos las partes de un triángulo rectángulo, ¿no? Los lados, los ángulos y el ángulo recto que no debe faltar. Las razones trigonométricas, como he dicho, son cocientes, ¿no? Que es entre los lados, es un lado del triángulo rectángulo. Entonces seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y quién es el cateto opuesto? Según para alfa, el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. Por lo tanto, seno
de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería A entre C. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre C. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, A sobre B. Y a partir de aquí, la cotangente le inversa a la tangente, es decir, adyacente sobre opuesto. Y en este caso sería B sobre A. El inverso del seno, en este caso, perdón, el inverso del coseno es la secante, por lo tanto sería hipotenusa sobre cateto adyacente y sería C sobre B. La inversa del seno es la cosecante, sería hipotenusa sobre cateto opuesto, y en este caso sería C sobre A. Esto es muy importante que conozcamos las razones trigonométricas, conocer todo esto para poder seguir con los ejercicios. A ver, veamos. Continuamos. Tenemos razones trigonométricas en los agudos en triángulos rectángulos notables. Acá tenemos triángulos rectángulos. Se le llaman notables porque los lados ya están establecidos. Como ven, acá tenemos dos ángulos agudos cuyo suma 90. Y cuando el triángulo rectángulo está definido así, con esos ángulos, los lados están definidos así. K es una constante positiva, cualquiera, puede variar. Aquí también tenemos de 37 y 53, de 45 grados, de 53 grados y medio, de 16 grados y de 8 grados, ¿no? Entonces ya conocemos cómo y cuáles son los lados según los ángulos. Por eso se le llaman triángulos rectángulos notables. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que tengamos este triángulo rectángulo en el cual no conozco el valor de la hipotenusa. Para hacer el cálculo de hipotenusa tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Miren, el teorema de Pitágoras. A y B son los catetos y C la hipotenusa. Entonces A representa 5, B representa 12 y C representa X. Por lo tanto, al reemplazar en el teorema de Pitágoras, tendría 5 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a X al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado 144, X al cuadrado. 25 más 144 es 169, igual a X al cuadrado. La raíz de 169 es 13 y la raíz de x cuadrado es x, por lo tanto 13 es igual a x. Entonces yo ya puedo hallar las razones trigonométricas según este ángulo alfa, ¿no? Seno de alfa, ¿quién sería? 5 sobre x, es decir, 5 sobre 13. Coseno de alfa es cateto adyacente, es decir, 12 sobre la hipotenusa, que viene a ser 13. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 5 sobre 12. La cotangente, como la inversa de la tangente, sería 12 sobre 5. La secante, como la inversa del coseno, sería 13 sobre 12. Y la cosecante, como es inversa del seno, sería 13 sobre 5. De igual forma, para este segundo ejercicio, pero en este caso me piden hallar este cateto, que según al ángulo θ, viene a ser el cateto adyacente. Igual aplicamos Pitágoras. En este caso A valdría y, B valdría 2 y C valdría 7. Me quedaría y al cuadrado más 4 igual 49. Este número 4 pasa a restar, me quedaría y al cuadrado igual a 45. Ahora 45 es 9 por 5. Al sacar raíz cuadrada, raíz de 9 es 3 y raíz de 5 es raíz de 5. Lo dejamos así expresado. Por lo tanto, y es igual a 3 raíz de 5. Entonces, si quiero conocer las razones trigonométricas, simplemente recordamos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Según θ, cateto opuesto es 2 y la hipotenusa es 7. Coseno es cateto adyacente, en este caso sería 3 raíz de 5, entre la hipotenusa que es 7. Y tangente sería cateto opuesto, que en este caso sería 2, sobre cateto adyacente, que viene a ser 3 raíz de 5. Ya sabemos que cotangente es la inversa de la tangente, que la secante es la inversa del coseno y que la cosecante es la inversa del seno. Muy bien. Veamos cómo representamos matemáticamente la longitud de la rampa en función del ángulo especificado. Tenemos que el ángulo de la rampa es θ y el rango del ángulo, es decir, la variación del ángulo está entre 10 y 15 grados. La altura de la rampa es 1,5 metros. Lo que debo de calcular es la longitud de la rampa, es decir, x. Si representamos gráficamente formamos un triángulo rectángulo.
en donde X es la hipotenusa y el cateto opuesto, porque está al frente al ángulo θ, es 1,5. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me resulta en relacionar el cateto opuesto y la hipotenusa? El cateto opuesto con la hipotenusa me resulta la cosecante, ¿no? La cosecante. Entonces, ¿por qué? Porque la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, X sobre 1,5. Yo quiero encontrar X, es decir, 1,5 pasa a multiplicar. Por eso que X es igual a 1,5 cosecante de θ. Es decir, ya tengo yo la distancia de la rampa, ¿no? En este caso X, de 1,5 cosecante de θ. Esa es la longitud de la rampa. Muy bien. Ahora veamos cómo varía la longitud de la rampa. Como hemos dicho, la longitud de la rampa varía según el ángulo θ, es decir, entre 10 y 15 grados. Entonces, si yo tomo mi ángulo 15, si pongo θ igual 15, entonces formaría yo un triángulo notable, miren. Formaría un triángulo notable. Si este es 15, entonces este lado valdría k por raíz de 6 menos raíz de 2, y la hipotenusa valdría 4k. Entonces tendría que 1,5 metros sería igual a k por raíz de 6 menos raíz de 2. Ahora, raíz de 6, un aproximado vale 2,45 y raíz de 2, 1,41. Esta diferencia pasa a dividir a 1,5 y obtendría que k vale 1,44. Entonces la longitud de esta rampa sería 4k, es decir, 4 por 1,44. Eso me daría que X es igual a 5,76 metros. Hasta aquí he encontrado yo el valor de la longitud de la rampa cuando θ vale 15. Ahora veamos cuando θ vale 10 grados. Cuando θ vale 10 grados, acá tengo la longitud de la rampa X, la parte gráfica. Entonces, como θ vale 10 grados ahora, entonces sería cosecante de 10, que es igual a 5,76. Multiplicado por 1,5 me resulta 8,64. Eso significa que cuando el ángulo de inclinación es 10, la longitud de la rampa sería 8,64. Entonces la variación de la longitud de la rampa varía entre 5,76 y 8,64.